Muy buenas noches, distinguidas autoridades, estimados ponentes y queridos estudiantes que se encuentran presentes en la noche de hoy. Nos encontramos ya en el último día del ciclo de conferencias desarrollado por el Grupo de Investigación GIPESA y liderado por el economista Virgilio Salcedo Muñoz. Mi nombre es Cristian Espinosa y hoy tengo el placer de presentar estas últimas jornadas de ponencia. Sobre todo, me es un honor compartir la responsabilidad de conducir esta conferencia con mi compañera de fórmula, Dayanara López. Dayanara, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos los presentes. Gracias, Cristian, por tus palabras. Qué grato es transmitir este evento nuevamente con todos ustedes. Es verdad, hoy culminamos el ciclo de conferencias, recordando que en el transcurso de la semana hemos contado con la participación de muy buenos conferencistas, de los cuales pudimos adquirir nuevos conocimientos gracias a sus valiosas intervenciones, en donde abordamos temas relacionados a la perspectiva económica actual del país, como también la innovación y desarrollo de las tecnologías en los años, a través de la implementación de la inteligencia artificial en materia empresarial. Sí, tienes razón, Dayanara. Bueno, en estos momentos quiero mencionar que contamos con la valiosa presencia de nuestro director de investigación, el doctor Iván Ramírez, quien dará apertura del último día del ciclo de conferencias. Adelante, doctor. Es un placer tenerlo junto a nosotros. Muchas gracias, Cristian, Dayanara. Qué gusto ver que nuestros estudiantes también lideran estos espacios y también de la mano de un gran amigo como es Virgilio, un compañero de nuestra universidad, un profesor brillante e investigador que ha llevado a cabo con liderazgo este grupo de investigación de política, economía, sociedad y ambiente. Para mí es un honor poder estar ya en esta tercera edición y traigo unas palabras de saludo de nuestro rector, que es consciente de que estos espacios deben ser participativos para los estudiantes y la comunidad estudiantil, la comunidad académica de docentes, la comunidad de investigadores y para la sociedad en general. Hoy tenía mucho agrado de ver los temas para estas sesiones y son temas que están en boga, que son temas trend topic, como le llaman. En uno de los casos que estábamos conversando hace un momentito con Miguel Rossignoli, hablábamos de la juventud, ¿no? Pero estábamos realmente viendo que la articulación público-privada es el tema del que él va a hablar y cómo el desarrollo de los negocios puede mejorar la prestación de los servicios. Luego tenemos a Wiladis con los desafíos de la investigación científica en IA, utilizando inteligencia artificial. Para quienes me conocen un poco, saben que estoy trabajando mucho en temas de inteligencia artificial aplicada. Así que no me voy a perder este tema por nada del mundo. Y también tenemos a Lourdes Páez hablando de Ecuador, tierra de cacao, sobre todo un producto que es de la provincia del Oro también, insigne esta pepa de oro que nos trae también beneficios en el sector productivo. Agradecerles a todos los presentes, felicitarles a los organizadores del grupo de investigación, a la Facultad de Ciencias Empresariales, a la Universidad Técnica de Machala y a todos los que están asistiendo. Disfruten de este evento, disfruten de cada momento y como siempre suelo decir, cuando estamos en una capacitación, lo que más debemos hacer es aprovechar para preguntar, porque esa pregunta que no hicimos en el momento oportuno, luego es muy difícil hacerla. Así que aprovechen el tiempo, mucha atención y bienvenidos a este evento. Muchas gracias por invitarme, Virgilio. Éxitos en este proceso. Un fuerte abrazo. De hecho, muchísimas gracias por sus palabras, estimado doctor, y espero que, pues, deseo que esta última jornada de conferencia le sea de su total agrado no solo a usted, sino a todo el público que nos está escuchando en estos momentos. Entonces, bueno, sin más preámbulos, ha llegado el momento de, pues, presentar al primer conferencista de la velada, el economista Miguel Rossignoli Ceballos, quien nos acompaña en estos momentos presentando la temática que será sobre el desarrollo de negocios y la participación pública o privada y cómo mejorar la prestación de servicios. Hola Cristian, hola Dayanara. Muchísimas gracias a todos. No sé si se me está escuchando ahora mismo. Economista, se le escucha alto y claro.
quisiera hacer un pequeño hincapié a todo el público en general. El, Existirá un espacio luego de la intervención del economista Miguel para poder así leer las preguntas realizadas en el enlace publicado en estos momentos en la caja de comentarios. Y también quisiera hacer un hincapié en lo siguiente, recordando que estamos en silencio electoral. Al momento de nosotros poder formular las preguntas, no vamos a tener en cuenta las mismas que tengan alguna intención política. Entonces, con todo esto, ahorita sí, estimado economista, quiero darle paso a su intervención. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias al doctor Ramírez y gracias muy particulares para el economista Salcedo, pues Virgilio, que me ha invitado a formar parte de este exclusivo y, sabes que tan importante grupo de seres humanos que representan, ¿no? Un grupo de economistas y futuros economistas suenan sumamente intimidantes al oído de cualquiera, con algo de sensatez y bueno, vamos a tratar de hacer una buena presentación porque veo que tenemos dos temas que son tan importantes y relevantes como inteligencia artificial y el cacao, que es quizá uno de mis temas favoritos de la vida. Vamos a entender lo primero que hay que entender. Mucho se habla de las alianzas público-privadas y mucho se habla de esta oportunidad de desarrollo que podría tener la sociedad a partir de las alianzas públicas-privadas, pero hay que entender primero qué significa una alianza público-privada o las famosas APP. Hay que entender qué significa sector público, ¿ok? Y quizá la definición más concreta y más simple sería que es el motor invisible que impulsa el funcionamiento de una sociedad. Y está compuesto por instituciones y organizaciones gubernamentales que gestionan y proveen un servicio esencial para la sociedad y para los ciudadanos en general, desde la educación, la seguridad, a la infraestructura, la salud, entre otros. Eh, y muchas veces se lo define que a diferencia del sector privado, pues no buscan el lucro como el final o el fin de su gestión. Pero estamos en un mundo interconectado, estamos en un mundo que cada vez está más globalizado. Y el rol ya no se trata solamente de gestionar los recursos, sino hay que ir hacia las coincidencias con el mercado y la sociedad, permitiendo que esto lleve al florecimiento de un nuevo estándar. En resumen, el Estado articula las políticas públicas y busca una armonía teórica económica, corrigiendo los fallos del mercado, los cuales ya voy a ir a tocar adelante, para poder encontrar un punto de equilibrio en un entorno social y ambiental. Eh, pero ¿cuál es el problema? El Estado como tal, el gobierno como tal, tiene el criterio y tiene la fama y además los indicadores de haber sido sumamente eficiente en cualquier gestión y en cualquier lugar donde se haya demostrado su implementación al 100%, desde los gobiernos, o sea, que totalitarios, que centralizan todo, hasta los gobiernos pseudo totalitarios o pseudo centralizados. Pero esto se debe a causas muy sencillas. Probablemente, quizá la más importante sea justamente la falta de incentivos que, a diferencia del sector privado, ¿okay?, que busca la rentabilidad y el beneficio de la sociedad a un punto de equilibrio donde yo puedo ofrecer justamente lo que el mercado quiere y tratar de encontrar a partir de ello, ¿okay?, un punto de prioridad para la prestación de un servicio o la venta de un producto. El Estado maneja un monopolio, quizá hasta, bueno, no un monopolio, sino un pseudo monopolio de algunos factores, como por ejemplo la educación, ¿okay? Un pseudo monopolio, la educación de la sanidad, un pseudo monopolio, pero probablemente el monopolio más evidente será justamente el monopolio de la fuerza, que cada vez, mientras más centralizado, pues es mucho más evidente. A eso pues tienes que agregarle justamente la falta de orientación o la poca orientación que puede tener el Estado frente a ese cliente, que en este caso sería el ciudadano, sumado a una burocracia con altos procesos administrativos, un presupuesto con recursos limitados, porque recordemos que el Estado tiene dos fuentes naturales de ingresos, que es la explotación de bienes no renovables en muchas ocasiones, y quizá los procesos de economía renovable que vienen a partir de la gestión o de la estación de los impuestos. No tiene más, no tiene de dónde más producir. Y esta desconexión, ¿okay?, de sentidos lógicos presupuestarios, sumado a una
desconexión entre la política de los gobernantes del nivel ejecutivo o legislativo hacia la gestión real, ¿ok? Se suma y se agrava justamente con la desconexión de los proyectos de largo plazo. Recordemos que el Estado siempre está liderado por un concepto político. De hecho, yo sí los invito a que si tienen alguna pregunta sobre actualidad política, lo hagan porque es muy crítico en este punto de la charla y de la conversación. Además de que esto de aquí impulsa o plantea esa resistencia al cambio. Porque recordemos que cuando nos empujamos por una filosofía o cuando estamos empujados eh, por un tema mental, pues sabes que nos podemos ver desenfocados de una realidad tácita y una realidad táctica y una realidad estratégica de mercado. A eso sumémosle quizás casos como corrupción y demás, aunque en el sector privado también se podrían dar esas cosas. El sector privado, por el otro lado, se consolida como ese motor de la innovación, es del alta, se sostiene sobre la alta competitividad y el crecimiento económico debidamente respaldado por su excelente gestión o el fracaso por una mala gestión. Esto va desde las organizaciones sin fines de lucro hasta las pequeñas empresas de startups o los pequeños emprendedores que agarran su negocio, incluso llegando hasta las multinacionales. En pocas palabras, señores, y quiero de eso lo apunte aquí, el sector privado es el campo donde la creatividad empresarial y el dinamismo económico se encuentran para generar procesos de éxito. ¿Ok? Eso no significa de que lo exculpa o lo excluye de los fenómenos de la eficiencia, ¿ok? Pero justamente en el sector o en estas alianzas público-privadas donde vamos a encontrar que, en definitiva, vamos a encontrar las coincidencias que permitan al Estado incluso llegar a financiarse a partir de la gestión privada. Esta sinergia de ambos sectores permite que ambos asuman responsabilidades y el riesgo sea compartido y se disipe para beneficio de justamente los clientes consumidores, que en este caso son la ciudadanía. Miren, estas alianzas representan un marco de innovación, representan una nueva postura de la gobernanza en el desarrollo económico de una sociedad. ¿Okay? La cooperación permite transformar estos desafíos en oportunidades de crecimiento y un progreso natural sostenido sobre el mérito del individuo al participar en cooperación. Miren, además de esto de aquí, quizás lo más puntual o lo más exitoso de ello es que normalmente estas alianzas se sostienen en el aprovechamiento de las virtudes del sector al que se vaya a estudiar o se vaya a analizar. Y particularmente porque el sector privado es mucho más ágil que el sector público. Quizá tenga que ver muchísimo que ver justamente por esta amplia burocracia que se debe establecer para tomar decisiones y el cumplimiento de productos y proyectos que el mismo Estado, curiosamente, establece para poder controlarlo. Incluso en ese camino, estas alianzas permiten que un agente privado pueda ser mucho más ágil. En el Ecuador, estas alianzas públicas-privadas podrían, por ejemplo, generar la reducción de las horas de la tramitología, que son las que afectan al Ecuador. Yo no sé si alguna vez ustedes han analizado ese detalle, pero el Ecuador es el séptimo país con el mayor número de tramitología en todo el continente americano, incluyendo desde Estados Unidos, o sea, toda Norteamérica, Centroamérica, hasta Sudamérica. Y eso es muy grave, porque dedicamos más o menos alrededor de 700 horas actualmente para poder seguir y cumplir con la terminología necesaria para que el empresario privado pueda justamente gestionar su acción en el mercado. En este mismo sentido, el sector privado, pues sabes que como busca una reducción del costo y una reducción del riesgo, eso significa de que el Estado se beneficia de esa alta implementación. Y esa redistribución de riesgo también permite una redistribución del ingreso, porque todo está conectado y todo se genera en beneficio de los consumidores, promoviendo la aceleración de proyectos, ya sea que se den infraestructura o de servicios de prestación. Además, y creo que este es el punto más importante, el sector privado en las alianzas supone una fuente de financiamiento, pero mucha atención. Eso significa que el sector público accede al financiamiento mediante la inversión privada, ¿ok? Haciendo mucho más oportuno el cumplimiento de cualquier obra, lo que conjuga con una reducción de tiempos y de la construcción hasta la puesta en marcha de los proyectos se mejora justamente
la disponibilidad de los servicios que se busca brindar a través del agente estatal. Sin embargo, esto aquí significa que nos vamos a desplazar de las filosofías políticas y las agendas privadas de los gobernantes que pueden estar de turno, y por eso les decía que pueden hacer, me gustaría que hicieran justamente preguntas relacionadas, si es que así lo permite el economista don Cristian, perdón, me como su apellido, Cristian, el futuro economista Espinosa o economista Espinosa. Ah, Esto permite justamente una sostenibilidad ambiental y social, y mediante el uso de conocimiento, el uso de nuevas tecnologías, la implementación de nuevas tendencias, justamente se puede garantizar una sostenibilidad en el mercado en el corto y mediano plazo. Esto no se debe considerar una ley inviolable, evidentemente. Aunque estas alianzas suponen una mejora en la competitividad y la reducción de la corrupción, no podemos aseverar con total seguridad de pues, que eso es del todo posible. Pero bueno, estamos entrando un poquito en la teoría del valor y el precio monetario y demás. Y ese no es un punto que vamos a tratar por ahora. Pero lo que sí debemos entender es que estas alianzas, ¿ok?, cuando funcionan a la inversa, incluso pueden permitir a una ciudadanía participar dentro del Estado para controlar justamente esa alta eficiencia. No así, por ejemplo, entidades como el Consejo de Participación Ciudadana en el Ecuador, porque no tiene injerencia justamente para controlar esa gestión pública, sino que se hace a través de un tercer agente que es un agente que no tiene acceso al ciudadano para poder emitir normas de control. Ahora, existen fracasos en estos modelos de alianza pública-privada y hay que ser muy claro en esto de aquí. Y esto se puede deber justamente a esta falta de liberación del mercado, que contrario a la centralización supone entender al consumidor, que en este caso es el ciudadano, eh, permite que desde el Estado se centre con algo de soberbia, tratar de entender qué es lo que necesita el consumidor. Miren, hay casos excepcionales, si lo recuerdo bien, está en Argentina, ¿ok? Ciertos programas con las escuelas técnicas que son similares a las que tuvieron en la Escuela del Milenio acá, que en filosofía en principio son positivas, pero esas alianzas público-privadas no permitieron y no se sostuvieron en el tiempo, justamente por errores conceptuales de base. Eh, Además de que sabes que existen otros principios académicos, o si quizá otros principios de prestación, donde justamente por la falta de esa infraestructura educativa no se logró concebir un final exitoso. Vuestro caso es probablemente una excepción y justamente es ahí donde el sector privado, donde el sector público demuestra que sí es capaz de generar riqueza. ¿Ok? Pero esta vez es una riqueza no cuantificable. Cuando se trata de mercados, tenemos que ser capaces de cuantificar y de poder medir de manera tácita, con una evidencia empírica, lo que vamos a lograr o lo que vamos a pretender obtener a partir de cualquier gestión que vayamos a implementar. Ah, Veamos, por ejemplo, en Ecuador, y justamente ahí es donde comenzamos nosotros a entenderlo un poquito mejor. Desde proyectos como Coca-Cola Sinclair, desde proyectos como las escuelas del Milenio, que lo mencioné hace un ratito, desde el proyecto como el sistema de transporte de, no sé, en Quito, el trole o el metro, o en Guayaquil, sabes que la metrovía justamente, eh, sabes que el Ecuador siempre ha tenido estos problemas de implementar sistemas que busca el mismo gobierno que los gesta tratar de ajustar estos desajustes naturales que se dan de objetivos por prioridad de las agendas del gobernante o de las agendas de la técnica, y no se permite proyectarse a una economía de largo plazo. Esto se suma a la falta de transparencia, de rendición de cuentas quizá, a la falta de supervisión de la sociedad justamente, y justamente a la ausencia de riesgo financiero. Y es que una entidad que no tiene riesgo financiero no supone entonces una búsqueda natural de un sistema de gestión integrado que garantice la devolución de los fondos y como tal la sostenibilidad y sustentabilidad de un proyecto. ¿Okay? Y ahí es donde vienen las mayor partes de las críticas sobre la inversión estatal. Y ahí tenemos que comenzar a entender. En la obra de Capitalismo y Libertad, ¿okay?, de Milton Friedman, o el mercado libre, ¿ok? Se busca justamente la reducción o la minimización de la interferencia de un gobierno en la economía, porque es justamente la economía, mediante este principio
de invisibilidad o este principio de la intuitividad del bienestar económico que se logra la prosperidad del mercado. Y esto es un punto de defensa del mercado liberalista. ¿Okay? Sin embargo, esto no significa privatización. Significa justamente un mecanismo de cooperación. Y, por ejemplo, hay personas como el presidente de Argentina, Javier Milei, que ha comenzado a demostrar que sí es viable ciertos marcos de cooperación. Yo no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que Argentina es un caso excepcional y que tiene que ser analizado de manera independiente justamente por las condiciones de mercado que ellos están viviendo. No es una regla fija para todos los mercados y como economistas tenemos que teorizar qué es o cuál será el mejor camino para un sistema o una estabilidad como la que nosotros tenemos en este preciso instante. ¿Okay? Pero es muy interesante retocar este tema. Si el Estado no produce nada y no son generadores de riqueza, ¿por qué los bienes del Estado le pertenecen a los ciudadanos, en teoría? ¿Por qué en función de su crecimiento se vuelve cada vez menos eficiente en el marco del balance de resultados? Y eso es que justamente vivimos queriendo ajustar ese desbalance, queremos ajustar justamente ese principio de punto de quiebre donde decimos que el mercado es imperfecto. Y señores, economistas, el mercado es perfecto, el mercado es intuitivo. Si nosotros tenemos un ejercicio muy simple, tenemos dos personas que están trabajando con dos ofertas completamente diferentes, uno frente al otro en una calle, uno de ellos probablemente sabe que va a vender un producto que lo va a llevar a la quiebra, mientras que el otro va a subsistir, se va a sostener y probablemente va a crecer. ¿Qué se logra con esto? Que el individuo que crece reemplaza el espacio del mercado, contrata y genera más trabajo y mueve la economía. Si bien es cierto, la crueldad de un mercado con una filosofía neoclásica nos lleva justamente a la interpretación de que el Estado tiene que venir a ajustar la ecuación del desbalance que tiene la economía, la realidad es que la economía es perfecta y siempre busca un nuevo punto de equilibrio y de manera natural siempre busca ese crecimiento. Yo no sé si todos estén o conozcan aquí la teoría del palo de hockey, que no tiene un propietario, aunque entiendo que muchos se lo quieren atribuir a Adam Smith por un principio que él establece donde hay un crecimiento de la economía en función de ciertas variables o externalidades como desarrollos industriales, desarrollos tecnológicos, el crecimiento de la población y como tal la agilidad del mercado. Pero a partir de eso, justamente, a partir de ese principio de Adam Smith que predice este hipercrecimiento del mercado y la teoría del palo de hockey, pues siguen, ¿sabes qué? Robert Solow, Paul Romer, Robert Joseph Schumberg, Clayton Christensen y demás. El modelo de crecimiento de Solow, de hecho, es un modelo donde él establece que los modelos exógenos, o el modelo exógeno de Solow, establece y describe que el progreso de la sociedad se afecta o se ve intervenido justamente por el crecimiento económico a partir de condiciones exógenas no determinadas. Lo voy a explicar de otra manera. Si es que hay una expansión de mercado a nivel tecnológico, pues eso nos va a llevar a una expansión de mercado y es justamente lo que podemos evidenciar el día de hoy con el AI. Y esto estamos hablando, ¿sabes qué? Hace más de 80 años cuando estamos comenzando a interpretar el palo de hockey en esta medida, en esta visión nueva. Y justamente ahí es donde nosotros comenzamos a ver eh, este crecimiento diferenciado. La tecnología, en algunos casos, nosotros lo llamamos expande este cambio abrupto y genera este salto en una nueva frontera de posibilidades de producción de la economía que justamente nos lleva a la oportunidad de crecer desde el mercado privado, pero no se está beneficiando el sector público de ello. De hecho, para tratar de sostenerse, no busca la competitividad y es justamente cuando, por ejemplo, Joseph Schumberg nos dice a nosotros que hay que utilizar explícitamente el término de palo de hockey para el concepto de la creatividad de la expansión del individuo que intuye de manera natural justamente lo que el mercado necesita. Y es ahí donde encuentra la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo permanente. En, eh, en el camino, yo le decía, e incluso lo conversábamos con el economista Virgilio Salcedo, le decía, el Ecuador necesita entender que el mercado necesita más libertad. Y eso significa menor
supresión o centralización del Estado. Tenemos que recordar, y esto como economistas todos debemos entender, en 1950 se tomó una decisión en el Ecuador, y es una decisión de un modelo económico que el Ecuador el día de hoy, aun cuando nos hagan creer que estamos viviendo una nueva era económica, lo seguimos viviendo, ¿ok? Desde 1950, que es la economía de sustitución de importaciones. Es decir, buscar a través de la gestión pública, tratar de financiar y subsidiar a nuestros productores locales para que progresivamente encuentren un marco de estabilidad. Pero eso también significa habernos cerrado un mercado cada vez más globalizado y justamente habernos cerrado la oportunidad de expandir la oportunidad de mercado de crecimiento. Quiero darles una observación. En el Ecuador vamos a rozar los 18 millones de habitantes. Solo en el estado de la Florida, ¿ok? Tenemos 23.7 millones de habitantes aproximadamente, entre los que están residentes en la Florida de Estados Unidos. Ahora, si le sumamos el marco migratorio, si sumamos el marco turístico y si sumamos todo lo demás, que más o menos nos sumaría en el Ecuador, en el mejor de los momentos para el año 2017-2016, ¿okay? Que teníamos una expansión de alrededor del 17%, en la Florida, justamente esa franja de intercambio de turistas sumaba una expansión más o menos de un 38% a la población tácita o evidente que tenía la Florida regularmente. ¿Okay? Eso quiere decir que tenemos un mercado mucho más grande y que su ingreso per cápita nos supera con 2.3, 2.4 veces lo que nosotros podemos producir aquí en muchos casos y en promedio. El Ecuador viene sufriendo una dependencia permanente sobre, ¿sabes qué? El petróleo, trata de influir en la generación de nuevos productos, tratamos de influir en la sostenibilidad de la expansión agrícola, tratamos de influir en la tecnología desde el Estado. Pero la realidad es que es el ciudadano privado el que logra este gran cambio, esta expansión. Más tarde vamos a hablar de cacao. Y yo soy fanático del cacao y hay un tema del cacao que siempre me ha agradado. Yo no sé si alguna vez ustedes escucharon una variedad de cacao que justamente puso el Ecuador en el mapa, más allá del cacao de fino aroma, que es una exquisitez, sino el cacao CSN 51. El cacao CSN 51 viene de Carlos Castro Naranjal, Experimento 51. Es un descubrimiento privado, un desarrollo natural del mercado privado que el Estado, para poder garantizar justamente una correcta distribución de la tecnología y la riqueza, sabes que terminó generando una expansión y hemos terminado vendiendo nuestra tecnología y hemos perdido justamente la exclusividad de derecho a la creación de esta tecnología nacional. Esto es un ejemplo de cómo se puede beneficiar una APP, pero sin embargo, si está mal ejecutado, no genera beneficios ni para las partes creadoras, ni para las partes intermediarias, ni para el Estado en general. Porque no le vamos a poner impuestos a la exportación de cacao, aparentemente. Y justamente casi todo producción, o casi todo producto relacionado al Estado, pues justamente no genera impuestos. Perdón, a la agricultura no genera impuestos para el Estado. Entonces, ¿qué es lo que aporta para la gestión pública? Nada. Es la economía nacional la que inyecta flujo mediante la cooperación con el sector público y la apertura a mercados internacionales que permite beneficiar al país con un flujo fresco. Creo que nosotros justamente y tenemos que entender algo. Cuando buscamos la cooperación del mercado, tenemos que entender los índices económicos que afectan al mercado. Una de las causas justamente fue cuando se excede en el sector público. Por ejemplo, nosotros lo vimos en años anteriores. Vimos que había una reducción de la pobreza, del desempleo. ¿Por qué? Porque el Estado se había convertido en un agente activamente participante de la economía nacional. Pero volvemos al principio. El Estado no genera riqueza. Es el gestor y el que controla el gasto. ¿Ok? Y justamente no busca la eficiencia. Por eso el Estado, no en un gobierno, sino de manera general, suele caer en el mismo juego del sobrecosto, del sobrepresupuesto y el sobre, pero jamás sabe que hacen énfasis en la eficiencia, porque no tiene una competitividad, porque no tiene un agente que lo lleve a la alta competencia y que lo obligue justamente a la búsqueda de la mayor eficiencia y de la eficacia de cada proceso.
contrario al sector privado, que necesitamos ser rápidos y eficientes porque si no perdemos una oportunidad y quebramos. Pero más común y más importante es el hecho de que el sector privado tiene que entender al ciudadano. Quizá uno de los modelos económicos y políticos que podamos nosotros ver y proponer hacia el futuro será un modelo federalista, donde justamente las entidades locales puedan gestionar sus propios presupuestos en cooperación con agentes locales para poder beneficiar al ciudadano de manera mucho más precisa, porque realmente conocemos cuáles son las necesidades que debemos cubrir en un momento específico de la historia. Pero al ser de participación privada, podemos decir, ¿sabes qué? Son proyectos a 20 o 30 años. Y eso significa que aunque la agenda política cambie, va a permitir el desarrollo sostenible de las inversiones, grandes proyectos de capital que no tienen que ser pues de alta reposición y amortizados a 4 años o en el mejor de los casos si soy amigo del gestor político en una reelección. Y ahí comenzamos nosotros a entender de dónde viene. Ahora, yo hablé con el economista Salcedo y le planteaba, si yo fuera presidente mañana, ¿qué plantearía con la educación? Yo le decía a él, mira, hace unos 2 años nosotros recibimos en un cálculo técnico de que cada estudiante de una escuela primaria y secundaria le costaba al Estado alrededor de unos $383, $378 o algo así. No recuerdo el número exactamente. Pero apenas el 51% de esas personas están llegando a las escuelas públicas privadas, a las escuelas públicas, mientras que el 49% técnicamente está asistiendo a escuelas privadas. Ahora aquí viene el tema. Es sumamente costoso una educación estatal de casi $400, cuando el promedio de las escuelas privadas, que son de preferencia ciudadana, ¿ok? Entonces sabes que están costando alrededor de $200. Y al final del ejercicio, una clase media que comenzó a ganar cada vez más espacio, comenzó a crecer y esa disparidad de la participación se comenzó a agravar. Entonces había un 54% de participación de las escuelas privadas y un 47% de participación de las escuelas públicas de los ciudadanos. Sin embargo, el costo seguía subiendo. Es decir, que no se volvió más eficiente. Era mucho más sencillo, mucho más sencillo decirle a la gente, sabes que aquí tienes tu dinero y estudia donde tú quieras. Y entramos en la alta competitividad. Obviamente, este tipo de procesos trae riesgos y conlleva riesgos que son evidenciables y que son predecibles, como por ejemplo, personas que en vez de garantizar una buena educación van a comenzar a querer garantizar primero su flujo económico. Pero volvemos a lo mismo. Si no recibo un buen producto, yo como mercado y consumidor decido si consumirlo o no, y no estoy obligado a otra cosa. La cooperación necesita una reestructuración. La cooperación pública-privada necesita entender los conceptos claros y que no es simplemente poner en teoría la privatización de las cosas, no, es cooperación. El Estado tiene que garantizar la salud, el Estado está aquí para garantizarnos la seguridad, el Estado está para garantizarnos la educación. Son los mecanismos de distribución los que nosotros tenemos como ciudadanos que tenemos que garantizar a partir del sector privado eh, estabilidad. Somos los que tenemos que garantizar la innovación, el crecimiento, más aún si el sector público entiende y comienza a respetar a quienes todos sentados aquí estamos buscando hacer algo y participar. El Estado viene avanzando a una agenda progresista y nos estamos bajando progresivamente de ella. Eso quiere decir de que si nos vamos hacia una proyección de menos Estado y de mayor participación ciudadana desde agentes como nosotros, los economistas del país. Espero les haya gustado esta parte de la entrevista y si quieren más datos, porque no la quiero hacer muy aburrida, bueno, se los puedo dar ahora, ¿no? Pero también me dijeron que tiene un límite de tiempo, así que he sido cauto con la exposición. No, economista, no se preocupe que igual en esta ronda de preguntas podría tal vez tomarse unos minutos más para que pueda resaltar algún punto que se haya quedado como que al aire. Pero bueno, Encantado. agradecer primeramente por su exposición. La verdad que nos parece, no solamente a mi persona, sino a todo el público presente, nos fue muy interesante. Así que en estos momentos hemos recolectado unas pequeñas preguntas por parte del público presente. Se las voy a leer en estos momentos para que pueda resolver cualquier inquietud.
La primera pregunta de la compañera Karen Estefanía Jara Cumbicos nos dice lo siguiente. ¿Qué reforma cree usted que se debería implementar en el sector público y privado para que pueda contribuir en el desarrollo económico del país? Bueno, muchas gracias a Karen por una pregunta súper compleja y que tomaría meses en responder, pero vamos a tratar de responderlo de forma mucho más, lo más compacta que se pueda. Ese tema de reformas es una pregunta más para un jurista que para un economista, ¿ok? Sin embargo, sí le puedo dar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de nuestra carrera, lo que sí sería necesario. Lo primero que hay que cambiar justamente, además de estos marcos de cooperación que tenemos que comenzar a trabajar, es entender desde el sector privado qué necesita el país. Y ahí comenzamos nosotros a especializarnos, número uno. Número dos, la flexibilización del sector público en entender e interpretar que no es capaz de poder cumplir todos los deseos de la gente. No es el genio que yo le froto la lámpara y me va a salir a resolver todos los problemas. Y además, quizá la continuidad de los proyectos, como le había mencionado antes, para un desarrollo progresivo hacia el futuro. Si yo tuviese que invertir, yo fuera un extranjero y tuviese que invertir en el Ecuador, lo primero que buscaría es la seguridad jurídica, la flexibilización laboral hacia un mercado que, cuando digo cuidado con el tema de la flexibilización laboral, que vaya hacia el pago de la excelencia del mérito individual del operador y el trabajador, más no que se me imponga por ley o derechos progresivas o progresistas quién tiene que trabajar y quién no. Un día le decía a alguien, y yo escuchaba otra vez una charla que decía, cuando te subes a un avión, si eres católico, te persignas y le dices, ¿sabes qué? Que Dios le dé la sabiduría al piloto para que nos lleve hacia el punto de destino. No te pones a pensar de qué color es, qué raza es, si es hombre o mujer, cuántos años tiene, si tiene sobrepeso, no tiene sobrepeso, no te interesa cómo se autopercibe ni nada. Solamente confías en la habilidad del individuo. El Estado tiene que comenzar a crear y comenzar a establecer, ¿ok? Un marco jurídico que permita que los individuos, los ciudadanos, por talento, conocimiento, habilidades desarrolladas, comiencen a participar en el desarrollo del mercado porque entendemos mejor lo que el cliente, el ciudadano necesita, ¿ok? Y nosotros tenemos que entender también de que no existe un precio, sino existe un valor que nosotros generamos a partir de lo que aportamos. Y no porque estemos quebrados, necesitamos que el Estado nos venga a rescate. Hay que entender algo. El Estado actualmente rescata a cerca del 27% de los empresarios de este país porque no han sabido administrar bien sus bienes. Lo hizo en el pasado y lo sigue haciendo actualmente. ¿Qué va a pasar mañana más tarde si de repente nos cambian, no sé, el control de precios del gas y el Estado ya no nos va a subsidiar? No tenemos claros los números. ¿Qué va a pasar si seguimos nosotros diciéndole al mercado, sabes qué, a los pequeños los vamos a seguir ayudando y a los grandes no, me quedo pequeño? Entonces, esta falta de cooperación de criterio para el crecimiento y esta falta de entendimiento del Estado sobre lo que realmente necesita el ciudadano, ¿okay? Es lo que lleva permanentemente a un atraso de cooperación. Y quizá es justamente ahí donde, pero voy a tratar de responderlo, es ahí donde necesitamos justamente hacer cambios estructurales, desde el Ejecutivo, y con una fuerte implementación del, del legislativo sin que nos estén diciendo a cada rato con una filosofía de buenistas que somos unos pobres señores que necesitamos a cada rato el salvataje. Al contrario, lo que necesitamos es libertad, fluidez en los procesos, bajar un poco los impuestos y quizás hasta relacionarnos un poco más con impuestos dinámicos como el impuesto del valor agregado y no a los impuestos de nacionalización de mercadería, equipos y otros. No sé si eso responde a la pregunta de Karen, pero creo que mi criterio, mi visión va por allá. Sí, yo también espero que le haya quedado esa duda despejada a la compañera Karen. Muy buena respuesta para mí. Bueno, la siguiente pregunta va de parte de la compañera Erika Yomaira Paladines Jumbo, estudiante del sexto nivel de la carrera de Economía. Nos dice lo siguiente.
¿De qué manera la incertidumbre política y las reformas económicas impactan sobre el crecimiento sostenible y la atracción de inversiones en economías emergentes? Una pregunta de nuevo muy bien elaborada, sumamente compleja, pero Erika, un poquito redundante. Y le voy a explicar por qué. Las economías emergentes son emergentes porque necesitan siempre el soporte y el apoyo de un gestor. En este caso se llaman economías con fallos de mercado. Es decir, que tiene que venir alguien a salvarlo al participante de esa economía emergente. ¿Ok? Ya sea que se trate de un consumidor o ya sea que se trate de un ofertante participante de la economía. Cuando hay un fallo de mercado, no se trata de un fallo de mercado, se trata de una crisis de decisión hasta que se encuentre un nuevo punto de equilibrio en el mercado. Cuando logramos entender ese principio, entonces ya el Estado no tiene que venir al salvataje. Y eso es justamente uno de los problemas cuando hablaba de un porcentaje específico de gestores que tiene que venir a salvar el Estado para poder mantenerlos a flote y que no han alcanzado su punto máximo de eficacia o eficiencia. ¿Ok? En este caso, yo considero que depende de quién está ahí, depende de qué ajuste estemos hablando. Si hablamos de un ajuste donde nos subieron el impuesto a la salida de divisas por un momento emergente, estoy en total desacuerdo. Y de hecho tuve un conflicto personal con el presidente porque nunca estoy de acuerdo con ello. Sin embargo, estoy de acuerdo con otros gestores donde hay descensos en los impuestos y justamente eso dinamiza el nuevo crecimiento y desarrollo, lo que no permite al país establecer una proyección de largo plazo. Son factores como el riesgo país. El riesgo país, ustedes son economistas y lo entienden, no está asociado con la seguridad física, está asociado con nuestra capacidad de pago y nuestro compromiso de palabra y nuestro compromiso escrito de saber que cada vez que nosotros pedimos nosotros dinero, vamos a comenzar en el crecimiento. Hay que recordar esto y déjenme revisar el año si es que no estoy mal, ¿ok? Sí. En el año 82 se firma oficialmente el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La tasa de aquel entonces, cuando la firmamos con una tasa del 4.7% internacional. ¿Ok? Y veníamos de un hipercrecimiento, donde habíamos pasado por el boom petrolero, habíamos pasado por el boom agrícola, comenzamos a ver justamente una fuerte expansión del mercado, pero un estado que se reprodujo 3 veces más de lo que se reprodujeron los ingresos. Entonces generamos dinero, generamos inflación. Y volvemos a decir el fallo del mercado de la economía emergente. No, el fallo del mercado fue una decisión humana para gestar gasto y poder crear justamente nuevos presupuestos que beneficien, entre comillas, a la sociedad. Yo creo y voy por el camino, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el presidente actual del todo, pero obviamente estaré en desacuerdo con cualquiera que nos mienta en la cara y nos diga que no nos va a dar impuestos, pero que va a generar mucho más beneficio estatal. ¿De dónde va a salir la plata? Bueno, va a salir de los lados, los impuestos, ¿ok? O de la explotación de nuestros bienes. Y uno de esos casos fue el tema de las preventas de petróleo. Entonces, jamás voy a estar de acuerdo en un Estado buenista, dadivoso, que cree que puede permitirse desde un punto egocentrista entender cómo funciona el mercado para ajustar justamente los fallos del mercado, cuando la economía en sí mismo se regula y se sostiene sola y se logra mediante el buenismo, ahora sí, eficiente, eficaz y probado del mercado de valores. ¿Por qué? Porque si no entiendo lo que el cliente quiere, voy a quebrar. Y yo no tengo por qué ser rescatado por ningún agente externo. Y eso es el camino que entiendo que el país está yendo, hacia allá estamos caminando. Y en la medida que sea posible, ojalá sigamos bajando todos los impuestos y nos quedemos solamente con un IVA que responda a la dinámica del flujo y más no a otra cosa. Un IVA que nos diga, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar con un 10, 15, 20% que sea diferenciado, pero que no tengamos que pagar impuestos de divisas, no tengamos que pagar impuestos para la gestión de importación, que no tengamos que pagar un INEM en particular que nos destruye nuestros procesos financieros
y con una economía de prestación de mano, de un labor, de una mano de obra mucho más dinámica, mucho más suelta, que garantice que el excelente, el buen trabajador gane más y que no premie a la mediocridad por sostenibilidad en el tiempo, sino que le dé más a la gente talentoso en el menor tiempo posible. No lo escucho. Disculpe. Muy bien, economista. Me pareció interesante que usted esté como que un poquito a favor de libre mercado, me parece. Aunque siente... Estoy a la moda. Hace 15 años no lo estaba. Ahorita estoy a la moda. Yo conocí al actual presidente Javier Milei cuando todavía nadie lo conocía y comenzaba con estas ideas. eh, yo no conjugo del todo con él. Yo creo que el Estado tiene que garantizar el beneficio de la cierta estabilidad de la gente en tres factores claves. Y esto quiere decir que si nosotros generamos como Estado riqueza, debe ser retribuida sabiamente en la ciudadanía, pero darle a la ciudadanía la capacidad de decir qué hacer con ellos y no tratarlos como, eh, ¿sabes qué? Burritos o que nos traten como monos para que decidan por nosotros. Personalmente pienso que es una soberbia de una egolotría máxima de cualquier líder que tengamos. Y al contrario, esa liberación de mercado va a permitir que el individuo elija. ¿Dónde termina entonces cuando el Estado comienza a decir por nosotros? Recordemos que la Constitución existe ahí para defendernos del Estado, no existe para otra cosa. Entonces, no somos Estado, somos ciudadanos que viven en un país y el Estado como tal fue el nacimiento natural de políticas de control y coordinación social. Y luego, ahora viene justamente el dinero, algo que nosotros los economistas manejamos, que también sirve para el control y la coordinación social. Entonces, no es, me parece justo que ese control y esa coordinación quede en manos del dueño del dinero y no en un agente intermediario que presume saber más. Claro, economista. Ahora voy con la última pregunta ya para cerrar esta ronda de preguntas. De la compañera Natalia Alexandra Belduma Pizarro, que nos dice lo siguiente. ¿Qué tipo de regulación o incentivos se necesitan para que estas alianzas sean más efectivas y transparentes? Eh, Yo tuve un proyecto que lo envié, ojalá en algún momento el presidente actual, por ejemplo, lo pueda poner en efecto, que es justamente cambiar el enfoque de estos puntos como el, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo le decía que deberían haber agentes que puedan ser seleccionados mediante consulta interna en un Estado con una filosofía política y geográfica más federalista, para que dentro de cada punto, región o ciudad exista la sociedad que controle la participación de las partes, sin que esto signifique, ¿okay?, un control del Estado. O justamente así, al haber mucho más elementos participantes, el, el error o la franja de error que equivaldría a la corrupción se minimiza, ¿ok? Porque es una dinámica de permanente cambio sobre esos ciudadanos y que algún día se lo decía como el jurado de Estados Unidos, que solamente puede ser elegido un número de cantidad de veces y después de eso ya no, para poder entender qué es lo que está pasando con la producción. Eso es lo primero. Lo segundo, un sinceramiento con el Estado y con la economía nacional. Todas las personas, todos los ciudadanos debemos entender algo. Si nosotros tenemos, y creo que lo entendemos básico en la escuela de economía, si nosotros sumamos muchos costos que superen nuestros precios, vamos a estar con un saldo en contra y nos va a llevar al punto de quiebra. Si buscamos el salvataje a través de un agente externo que nos preste dinero, pero no ajustamos nuestro sistema de procesamiento de datos, nuestro sistema de procesamiento de lo que sea que estemos haciendo o vendiendo, vamos a seguir quebrando y el hueco cada vez es más grande. ¿Ok? Hay que entender el dinero y hay que entender el mercado para ajustarse a lo que realmente necesita dentro del marco de la eficiencia. Y si no podemos producirlo, tenemos que hacernos un costado para permitir que otra persona participe de dicha oferta o consumo. El Estado tiene que pasar por el proceso de sinceramiento y es un proceso lento y progresivo.
donde progresivamente el ciudadano comienza a encontrar mucho más libertades y el dinero, en vez de irse encaminado a mantener a una ciudadanía quizá obediente, le comience a dar el dinero a una ciudadanía cada vez más beligerante para que promueva el crecimiento a partir del desarrollo en cooperación. Otra, ¿sabes qué? Un formato inteligente que una vez me gustó, lo leí, por ejemplo, en el tema de pago de impuestos con las empresas. ¿Sabes qué? Decirle a los empresarios, oye, si tú inviertes en los nuevos startups del mercado, en los nuevos emprendedores del mercado, y vas a pagar $100,000 de impuesto a la renta, pero evidencias que has venido financiando directamente a nuevos emprendedores, sabes que te bajo el pago de impuesto a la renta. Eso significa que en vez de estar dándoselo a una fundación buenista que presume saber más de lo que necesita el ciudadano, está financiando mentes brillantes que buscan emanciparse con tecnología y nuevos descubrimientos innovadores al mercado y solucionar un problema. Y quizás si tenemos acuerdos internacionales que expandan nuestra masa de potenciales consumidores, podemos lograr incluso crecer. Y no solamente limitarnos a los 18.7 millones de habitantes que podría llegar a tener tentativamente el Ecuador, sino que le podemos sumar tan solo la Florida. Y ahí duplicamos nuestra masa de potencial mercado. Si le voy a apuntar al 1% del mercado con un nivel adquisitivo de $1,200 para que consuma un producto mío, oye, solamente mirando la Florida estoy creciendo a 7, 8 millones de potenciales consumidores. Entonces, ya he ganado. Ahora, eso quiere decir que tenemos que estar listos para la contraparte. Y tenemos que tener la humildad también de decir, ¿sabes qué? Al mercado internacional, vengan, participen, ¿ok? En un mercado de cooperación. Yo no invertiría mi dinero en un lugar a que para sacarle mi plata me quitan plata. Yo invertiría en un dinero en un lugar donde por meter mi plata me dan más plata. Entonces, ese concepto del libre mercado hay que entenderlo progresivamente. Así es como funcionan las grandes economías del mundo. Y esto no es una locura que estoy diciendo, ni filosófico, ni político, ni nada. Es una realidad matemática evidenciable, ¿ok? Y quizás trillado para algunos casos, pero las economías más libres son hasta 7.7 veces mucho más rentables que las economías que están bajo control, particularmente en estas economías con un modelo de mercado de sustitución de bienes, donde vamos a cuidar al zapatero y no nos preocupa qué zapato se pone la ciudadanía. ¿Por qué no le damos la oportunidad de que compre un zapato barato? O el zapato rojo que quiere, o el zapato verde. Entonces, esta libertad de derecho no solamente se agrega al que va a invertir, sino que supone una oportunidad del consumidor a expandir su propia autopercepción como individuo. Y esa es la percepción que deberíamos de buscar en el progresismo económico y salirnos de esta trampa neoclásica que vivimos a pasarnos a un nuevo neoliberalismo, si se quiere hablar así, porque el neoliberalismo, en fin, no ha sido una respuesta de los economistas, sino el neoliberalismo es una respuesta o una asignación de nombre, una chapa que nos pusieron los que no están de acuerdo con nosotros y los que quieren mantener el control sobre la sociedad. Independientemente de cuál fuera su partido o tendencia política, me es irrelevante. Estoy hablando de individuos que plantean el control y coordinación social como una herramienta del Estado, más no una herramienta de la ciudadanía. Economista, de verdad, muy buena presentación, no solamente para mí, sino para todos los presentes. Lamentablemente se nos acabó el tiempo para poder No seguir se con la ronda preocupen, de preguntas. Sin embargo, expreso mis palabras de agradecimiento porque estas palabras, esta intervención suya, nos, esas enseñanzas, pues nos llega de algún motivo a la formación profesional del economista que se está formando pues en nuestras aulas. Estas palabras pues de algún modo nos enseña cada vez más a nosotros como estudiantes para poder formar pues ese perfil profesional. Muchísimas gracias y quisiera darle su pequeño espacio para que pueda intervenir con una despedida para los que les estamos escuchando. Chicos, yo tengo en mi oficina, tengo una frase pegada y es quizá un mantra que nos repetimos todos los días, ¿ok? O me lo repito yo. Un día entendí yo que
buscar la perfección era imposible porque la perfección es utópica, pero vale la pena trabajar por esa búsqueda y por ello. En el camino hemos de encontrar el consuelo de la excelencia. Yo nunca encontré a alguien que siga la excelencia y le sea esquivo el dinero, pero encontré mucha gente que por buscar el dinero se evitó la experiencia de la excelencia y normalmente terminan en el olvido. Ustedes son economistas, ustedes vinieron a este mundo por decisión propia, no porque nacieron. Naciendo economistas, y cuando yo digo que un economista nace, nace un artista filosófico. Somos filósofos antes que otra cosa. Y como filósofos tenemos la obligación de interpretar, de teorizar y establecer nuevos paradigmas de mercado. Necesitamos crear en esencia, ¿ok? Nuevas ideas, nuevas tendencias, innovar. Y quizá, con alguna suerte entre todos ustedes, aparezca un gran econometrista, un gran analista, econometrista general, no sé. A mí me cuesta mucho la econometría. Mi tesis fue econometría espacial en el estudio de una reformulación para la conversión de la fotosíntesis de plantas. Era una cosa terrible y compleja que el profesor que me atendía me dice, yo lo entiendo, ¿lo entiendes tú? Yo le decía, comienzo a entenderlo. Pero es que ese es nuestro deber, volvernos locos con las teorías y perseguirlo con las matemáticas para justificar la evidencia empírica. Estudiar, no lo que nos enseñen, sino lo que se merece estudiar. Si nuestro profesor, el economista Virgilio, con el que tuve el placer de platicar antes, nos enseña sobre liberalismo, aprendamos también sobre lo que es neoliberalismo, lo que es el neoclasismo, la trampa neoclásica, aprendamos sobre los teoremas básicos, qué pasó, por qué se sustenta Keynes, cuándo se dio, es verdad esto, es mentira, investiguemos, no nos comamos el cuento. Recuerden, ustedes son los nuevos filósofos del mundo, ustedes son el Platón del futuro. Así que estudien, prepárense y no tengan miedo a equivocarse. Es de ahí donde viene la excelencia. Suerte a todos y muchísimas gracias.